El Mar de Cortés, o Golfo de California, es uno de los ecosistemas marinos más ricos del planeta y uno de los santuarios de ballenas más importantes que existen. Casi todas las especies del hemisferio norte visitan sus aguas para aparearse o tener a sus crías. Desde hace muchos años, ha sido el refugio de mamíferos marinos, ya que en México no existe la tradición de cazar ballenas. Sin embargo, durante siglos, las ballenas fueron cazadas indiscriminadamente. Barcos balleneros de Japón, Rusia, Islandia, Noruega y otros países las siguieron por todo el mundo e incluso las cazaron en costas mexicanas. A mediados del siglo XX, los cetáceos llegaron al límite de su existencia y así entraron en el libro rojo de las especies en peligro de extinción. Esta es su historia en aguas mexicanas. El Golfo de California está situado en el noroeste de México, entre la península de Baja California y las costas occidentales de los estados de Sonora y Sinaloa. En sus aguas existe una extraordinaria diversidad biológica, gracias al clima cálido y las aguas cristalinas que permiten la entrada de los rayos del sol. De las profundidades marinas emergen a la superficie toneladas de nutrientes, que son la base alimenticia de muchas especies. Además, una corriente marina proveniente del Océano Pacífico acarrea enormes cantidades de nutrientes como plancton, cardúmenes de sardinas, anchovetas y macarelas, que sirven de alimento a peces mayores como atunes, tiburones, delfines y otros animales marinos. Pero sin duda, son las ballenas los animales más espectaculares que se puedan ver en estas aguas. Las ballenas forman parte del grupo de mamíferos marinos conocidos como cetáceos. Tienen sangre caliente, respiran con pulmones y las crías se alimentan con leche materna. Los científicos piensan que evolucionaron de mamíferos terrestres y se adaptaron a la vida submarina. Sus extremidades se transformaron en aletas y su cuerpo adquirió una forma aerodinámica. Su piel es lisa y elástica, y por ello pueden deslizarse rápidamente bajo el agua. Sus cajas torácicas son colapsables y esto les permite salir a respirar o sumergirse a profundidades hasta de 500 metros. Para respirar suelen salir a la superficie cada 15 o 20 minutos. La mayoría de las ballenas llegan a vivir 40 años, aunque algunas especies pueden llegar a los 90. Entre los cetáceos existen dos grandes grupos: las ballenas con dientes u odontocetos, que incluye los delfines, orcas, marsopas y cachalotes. Se caracterizan por su orificio nasal único y llegan a tener hasta 200 dientes. Se alimentan de peces mayores y moluscos, y según la especie, su tamaño varía desde el 1.20 hasta los 13 metros, con excepción del cachalote, que llega a medir hasta 18 metros. Las ballenas con barbas o misticetos se caracterizan por tener en la parte superior de la mandíbula unas placas de queratina en lugar de dientes. Con ellas filtran el agua y les sirven para atrapar los pequeños peces o moluscos con que se alimentan.
fosa nasal doble. Y a este grupo pertenece la ballena gris, la ballena azul y la jorobada, que veremos en este programa, además de otro pequeño mamífero conocido como vaquita marina. La ballena gris es un gigante de 16 metros de longitud y 30 toneladas de peso. No tiene aleta dorsal, pero en el último tercio del cuerpo tienen unas protuberancias. Su cabeza es moderadamente larga y el rostro está más comprimido que en la mayoría de las otras especies. La mandíbula superior tiene a cada lado de 140 a 180 barbas, de aproximadamente 37 centímetros. La ballena gris es una especie que vive y se distribuye la mayor parte de su vida dentro de los 20 kilómetros de distancia a la costa, siempre sobre la plataforma continental. Cada año viaja desde los mares de Bering, Chukchi y Beaufort en Alaska hasta la costa occidental de la península de Baja California y el Golfo de California. La travesía les toma entre 5 y 8 semanas para establecerse desde mediados de diciembre hasta finales de abril en las lagunas de Ojo de Liebre, San Ignacio y el complejo lagunar de Bahía Magdalena, Bahía Almejas. En esas cálidas aguas las ballenas grises se aparean o tienen a sus crías. El periodo de gestación es de 12 meses. Los ballenatos nacen de cola, miden aproximadamente 4.5 metros y pesan alrededor de 900 kilos. Aquí, las madres de ballena gris pasan los primeros meses con sus ballenatos y les enseñan las primeras lecciones de vida: el ritmo de la respiración, la navegación, a saltar y a salir a la superficie. El Golfo de California es también uno de los pocos lugares en el mundo donde se puede observar cerca de las costas al mamífero más grande de nuestro planeta, la ballena azul. El animal más grande que existe. Supera en tamaño al dinosaurio de mayor dimensión del que se tiene noticia. Llega a medir 31 metros de largo. Puede pesar alrededor de 200 toneladas y su corazón es del tamaño de un auto pequeño. Se reproduce en alta mar, en aguas templadas durante los meses de julio y agosto. Al nacer, las crías miden entre 7 y 8 metros y pesan hasta 2.700 kilogramos, lo mismo que un hipopótamo adulto. La ballena azul se alimenta casi exclusivamente de krill, un pequeño camarón rojo que es arrastrado por las corrientes marinas. En un día puede consumir hasta 40 millones de estos crustáceos. A pesar de su tamaño, nada a una velocidad de 37 kilómetros por hora, por lo que es uno de los animales más rápidos del mar. La ballena azul vive en todos los océanos y una de sus migraciones ocurre entre los mares de Alaska y el Golfo de California. Cada año llegan al Golfo de California a finales del otoño
y se han detectado que es una zona importante de nacimientos y crianza para la especie, ya que la temperatura del agua y la salinidad son ideales para el desarrollo de las crías. Las hembras lactantes suelen preferir las zonas costeras, a diferencia del resto de los individuos, que generalmente se mantienen fuera de la plataforma continental. Al sur de la península, donde el Golfo de California se une con el Océano Pacífico, y hasta la Bahía de Banderas, en los límites de los estados de Jalisco y Nayarit, la más acrobática de las ballenas despliega sus sorprendentes habilidades. Desde Cabo San Lucas hasta el sur del estado de Jalisco, la ballena jorobada, también conocida como yubarta, sobresale por sus desplantes y peculiar comportamiento. Para el ojo de los humanos, es sin duda la que realiza las acrobacias más espectaculares. Saltan, colean y se mueven en grupos numerosos. Sus colas o aletas caudales son tan distintas como las huellas digitales de los humanos. No existen dos ballenas jorobadas con el mismo patrón de manchas. Mide entre 12 y 16 metros y llega a pesar 36 toneladas. Pero lo más sorprendente es que los machos de las ballenas jorobadas cantan. Estos cantos están compuestos por estribillos que se repiten con algunas variaciones. Cada espécimen tiene una voz diferente, pero los cantos son comunes al grupo y pueden oírse a 30 kilómetros de distancia. Desafortunadamente, estos fabulosos animales estuvieron a punto de desaparecer. Barcos balleneros de muchos países las cazaron sin misericordia en todos los mares. Hace un siglo, la ballena gris era abundante en el Océano Atlántico y en las aguas situadas entre Japón y la península rusa de Kamchatka, pero fue cazada hasta llegar a extinguirse del Atlántico y casi llegó a desaparecer del Océano Pacífico Occidental. Para muchas especies de ballenas, como la jorobada, la gris, la azul, en algún momento se consideraron en peligro de extinción porque los estudios indicaban que su abundancia era muy pequeña y particularmente muy pequeña con respecto a la que se había estimado como la abundancia original. Según datos de la organización ambientalista Greenpeace, la población de ballenas azules del Antártico está a menos del 1% de su abundancia original, a pesar de 40 años de protección total. La cacería de ballenas comenzó principalmente en Europa, hace varias centurias. Las ballenas se cazaron comercialmente desde fines del siglo XVIII hasta el siglo XIX, pero a finales del siglo XIX se inventó un arpón disparado por un cañón y se usaron también buques impulsados por motores. Esto permitió cazar las ballenas masivamente en todo el mundo, ¿sí? Y cazar absolutamente todas las especies. El gran periodo crítico de cacería de ballenas ocurrió en la primera mitad del siglo XX y durante todo el siglo XX se cazaron aproximadamente 2,5 millones de ballenas. La caza de ballenas, de ser una fuente de subsistencia para los pueblos costeros, en el siglo XX se transformó en un gran negocio para las flotas balleneras de muchos países. Desde entonces, los productos obtenidos han sido el aceite, fijadores de perfumes como el ámbar gris y las glándulas endocrinas que se utilizan para elaborar artículos farmacéuticos.
Con la construcción de los buques factorías del siglo XX, la caza de los cetáceos se incrementó a tal grado que muchas especies estuvieron a punto de extinguirse para siempre. A pesar de que las leyes de protección a las ballenas tienen ya más de 50 años, las poblaciones de estos cetáceos se han visto seriamente afectadas. Japón caza con el pretexto de la investigación científica, cazan ballenas ellos. Los noruegos y los islandeses cazan en el Atlántico Norte ballenas por objeción a los acuerdos de la Comisión Ballenera Internacional. Y es en Japón donde los productos obtenidos de los cetáceos alcanzan el mayor precio del mundo. Además de confrontar pacíficamente a las embarcaciones, durante más de 35 años, Greenpeace ha enviado representantes a los foros internacionales en donde se discuten las medidas a tomar para la protección de las ballenas. Gracias a estas acciones, muchos países han abandonado la caza comercial. En algunos casos se han convertido en indiscutibles defensores de los cetáceos y también han creado zonas de reserva y refugios para las ballenas. Pero otras amenazas para la vida de estos animales son la contaminación de los océanos, el cambio climático y la sobrepesca industrial, que disminuye muchas de las especies con las que se alimentan. En el extremo norte del Mar de Cortés, el Golfo de California topa con tierra firme y allí se extiende una enorme reserva de la biosfera, conocida como Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado. Es una región de paisajes singulares que han sido radicalmente transformados por la mano del hombre, pues el río Colorado ya no llega al Mar de Cortés. Fue contenido por más de 40 presas para zonas de riego y alimentación de grandes ciudades. Esta región costera es el hogar de uno de los mamíferos marinos más pequeños del mundo, una marsopa única del extremo norte del Golfo de California, conocida como vaquita marina, que se encuentra en grave peligro de extinción. Tal vez, esta escultura en La Paz, Baja California, sea la imagen más conocida por el público de una vaquita marina, ya que es un animal extraordinariamente tímido, muy difícil de ver. Tan es así que prácticamente no existen fotos ni videos evidentes de la vaquita marina, y son contados los avistamientos. La vaquita está en un grave riesgo de extinción, podría ser el próximo mamífero marino que se extinga en este planeta. Se ha estimado que la población original a principios del siglo XX pudo haber tenido entre 3.000 y 5.000 animales. Una última estimación sugiere 250 vaquitas, más o menos 100. En ocasiones es posible hallar vaquitas marinas en las redes agalleras. Posiblemente la madre de esta cría, encontrada en las costas de Puerto Peñasco, murió cuando sacaron la red. La pequeña vaquita sobreviviente fue llevada a un centro de investigación regional. Desafortunadamente, la vaquita marina recién nacida resultó muy pequeña para vivir sin su madre y finalmente murió. Afortunadamente, no todas las historias de ballenas son tristes en el Golfo de California. En las lagunas costeras del oeste de la península, como Magdalena, Guerrero Negro y San Ignacio, y en el Mar de Cortés, el número de ballenas grises se ha recuperado. Gracias a la protección que ofrecen organizaciones conservacionistas, las comunidades pesqueras de la región y el Gobierno de México. En 1972, México fue el primer país en crear un santuario para ballenas al declarar la laguna Ojo de Liebre Santuario para la Ballena Gris. 30 años después, en mayo de 2002, el gobierno mexicano
decretó la protección de las ballenas en todos los mares patrimoniales del país. Pienso que las ballenas en lo general están bien conservadas en México, que hay los instrumentos adecuados para conservarlas, particularmente con la ballena gris, por ejemplo. En México ha sido un hito para la historia de la conservación la declaración de las zonas de refugio en los años 70. En el caso de las costas de Baja California, la mejor manera de proteger a las ballenas ha sido la creación de santuarios o lagunas de protección, además del establecimiento de normas muy estrictas, como pueden ser el control de la pesca ribereña, el tráfico marino y los desarrollos turísticos cerca de las lagunas. El ecoturismo ha sido también una de las maneras de proteger a las ballenas. La práctica de observación turística de ballenas grises en las lagunas, por ejemplo en San Ignacio, en las lagunas de Baja California, es una práctica en general bien realizada, ¿no? Y que además lleva sus beneficios directamente a las comunidades locales. Las lagunas costeras del Golfo de California son el único lugar donde las ballenas se acercan a las embarcaciones para ser admiradas a poca distancia e incluso tocadas. Es sorprendente la confianza con la que la ballena gris emerge cerca de las lanchas. La observación turística de las ballenas potencialmente tiene muchos beneficios, por ejemplo, en la educación ambiental, que es muy importante. Tiene, por supuesto, beneficios para el empleo y para las economías locales, sin ser una actividad destructora del ambiente. Felizmente, México es un país que por tradición no caza ballenas. Y para la protección de estos fabulosos mamíferos, ha sido muy importante el trabajo de las autoridades y los prestadores de servicios que respetan las normas para la observación de las ballenas. En la temporada 2010-2011, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, reportó la presencia de 1.280 ballenas grises en las costas de California, de las cuales 756 son adultos y 524 ballenatos, por lo que se ha considerado un promedio histórico respecto a los últimos 20 años. Es impostergable la creación de más santuarios, proteger las rutas de migración y la prohibición total de su caza. Solo así se podrán recuperar las poblaciones de este maravilloso habitante del océano.